4 meses después de la muerte de su esposo en la mina, la viuda Mariana y sus 3 hijos fueron cruelmente expulsados. Abandonados a la orilla del camino por la familia del difunto, se encontraron sin dinero y sin un lugar a donde ir. A medida que caía la noche, la desesperación los llevó a buscar refugio en una iglesia antigua, aislada y en ruinas. El templo estaba casi devorado por la maleza, con vitrales rotos y un olor profundo a abandono. Esa primera noche, mientras los niños dormían, un sonido misterioso rompió el silencio. Pasos sobre el techo. La gran pregunta es, ¿esa presencia será un ángel protector o una sombra que los observa desde el techo de la iglesia? Quédate conmigo hasta el final de esta historia y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Vamos a comenzar. La camioneta frenó en seco levantando polvo de la carretera. Mariana apenas tuvo tiempo de sujetar a sus 3 hijos antes de que la puerta trasera se abriera de golpe. Su cuñada, Estela, la miraba con los brazos cruzados y el rostro endurecido como piedra. «Bájate, ya, con todo y tus escuincles». Las palabras cayeron como piedras sobre el pecho de Mariana. Habían pasado apenas 4 meses desde que Roberto murió en el accidente de la mina. 4 meses de luto, de silencio, de rezos nocturnos mientras la familia de él planeaba en secreto cómo deshacerse de ella. «Estela, por favor, los niños no tienen la culpa de nada. Dame aunque sea unos días más para...» «¿Días?», la interrumpió su cuñada con una risa seca. «Llevas meses viviendo de nuestra caridad. Roberto ya no está. Tú no eres nada para nosotros. La casa es nuestra, siempre lo fue. Ahora lárgate antes de que llame a mi hermano para que te saque a rastras». El hijo mayor de Mariana, Santiago, de apenas 8 años, apretó la mano de su madre. La pequeña Lucía, de 5, comenzó a llorar en silencio. El más chico, Daniel, de 3 años, no entendía nada, pero sentía el miedo flotando en el aire caliente de la tarde. Mariana bajó de la camioneta con la dignidad que le quedaba. Cargó a Daniel en un brazo y jaló una maleta vieja con el otro. Santiago y Lucía la siguieron, aferrados a su falda como náufragos a una tabla. Estela les aventó una bolsa de plástico con ropa arrugada y un par de zapatos rotos. «Ah, y esto también», dijo lanzándole una Biblia gastada. Era de la abuela de Roberto. «Supongo que ahora la vas a necesitar más que nunca». La camioneta arrancó dejando una nube de polvo que se pegó a la piel sudada de Mariana. El camino de terracería se extendía frente a ella, rodeado de pinos altos y silencio. No tenía dinero, no tenía familia, no tenía a dónde ir, pero tenía que caminar. Caminaron durante horas bajo el sol de la tarde que se colaba entre las ramas. Santiago cargaba la bolsa de ropa. Lucía tropezaba cada tanto con las piedras del camino. Daniel se había quedado dormido sobre el hombro de su madre y el peso del niño hacía que cada paso fuera una agonía. «Mamá, tengo sed», murmuró Lucía. «Ya casi llegamos, mi amor», mintió Mariana, porque no sabía a dónde llegaban ni si llegarían a algún lado. El sol comenzó a caer cuando el camino se volvió más angosto y los árboles más espesos. El aire olía a resina de pino y tierra húmeda. A lo lejos, entre las sombras del bosque, Mariana vio algo que no debería estar ahí. Una estructura de madera y piedra, casi oculta por la maleza. Se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte. Era una iglesia, vieja, abandonada, con el techo de tejas rotas y las paredes cubiertas de musgo. Los vitrales estaban quebrados, pero aún se veían fragmentos de colores. Azul, rojo, dorado. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, entreabierta como una boca que invitaba a entrar. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Santiago. «Una iglesia», respondió Mariana, sintiendo un escalofrío que no venía del frío. Empujó la puerta con cuidado. El interior olía a madera podrida y velas apagadas hacía años. Los bancos estaban cubiertos de hojas secas y telarañas. El altar al fondo todavía tenía un crucifijo de madera tallada, inclinado pero intacto. Había huellas de animales en el suelo de tierra. «Aquí vamos a dormir esta noche», dijo Mariana, tratando de sonar segura. Los niños no protestaron. Estaban demasiado cansados. Mariana barrió un espacio cerca del altar con las manos
Extendió la ropa sobre el piso frío y acostó a sus hijos uno junto al otro. Les dio un poco de pan duro que había guardado en la maleta y les cantó una canción de cuna que su madre le enseñó cuando era niña. Cuando por fin se durmieron, ella se sentó contra la pared con la Biblia en el regazo. Abrió las páginas al azar y leyó en voz baja, más para sentirse acompañada que por fe verdadera. Afuera, el viento comenzó a soplar entre los pinos. Las ramas chocaban contra el techo de la iglesia, produciendo un sonido rítmico, casi como pasos. Mariana levantó la vista. Algo se movía en las vigas del techo. No era el viento, no era un animal, era una sombra que se deslizaba lentamente, de un extremo al otro, como si alguien caminara sobre la madera carcomida. Mariana sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Quiso gritar, pero no podía despertar a los niños. Quiso correr, pero no tenía a dónde. La sombra se detuvo justo encima del altar. Y entonces, en medio del silencio absoluto, escuchó un susurro. Un susurro que parecía venir del techo, de las paredes, de todas partes a la vez. No temas. Mariana no durmió esa noche. Se quedó sentada contra la pared fría, con la Biblia apretada contra el pecho y los ojos fijos en el techo. La sombra no volvió a moverse, pero ella sentía una presencia constante, como si alguien la observara desde arriba con una mezcla de curiosidad y paciencia. Cuando el amanecer filtró sus primeros rayos por los vitrales rotos, los niños despertaron con hambre y frío. Mariana les dio las últimas galletas que quedaban en la maleta y les prometió que encontraría comida ese mismo día. «¿Vamos a vivir aquí, mamá?», preguntó Santiago mientras miraba el techo con desconfianza. «Por ahora sí, mi amor. Dios nos trajo a este lugar por algo». Lucía se acercó al altar y tocó el crucifijo con un dedo pequeño. «¿Aquí vive Dios?». «Dios vive en todas partes, mija», respondió Mariana, aunque su propia fe estaba tan agrietada como los vitrales. Decidió explorar la iglesia con más detalle. Detrás del altar encontró una puerta pequeña que daba a lo que alguna vez fue la sacristía. Había un armario de madera carcomida, una mesa cubierta de polvo y una ventana sin vidrio por donde entraba el aire fresco del bosque. Mientras limpiaba la mesa con la manga de su suéter, algo cayó al suelo con un golpe seco. Mariana se agachó y recogió un libro de pasta gruesa, forrado en cuero oscuro. Las páginas estaban amarillentas, pero intactas. Lo abrió con cuidado. Era un diario. En la primera página, con letra elegante y firme, alguien había escrito: «Diario del Padre Esteban Ortiz, Parroquia de San Miguel Arcángel, Sierra de Durango, año 1952». Mariana pasó las páginas con reverencia. Eran entradas breves, algunas sobre misas, otras sobre los feligreses del pueblo cercano, sobre cosechas, enfermedades, bodas y entierros. El padre Esteban escribía con una prosa sencilla pero profunda, como si cada palabra fuera una oración, pero a medida que avanzaba en el diario, el tono cambiaba. 18 de octubre. La gente ya no viene a misa. Dicen que Dios los ha abandonado. Las lluvias no llegan. Las cosechas se pierden. Los niños mueren de fiebre. Rezo cada noche, pero mis palabras parecen rebotar en el techo vacío. 3 de noviembre. Anoche, mientras rezaba en el altar, escuché pasos sobre el techo. Pensé que era un animal, pero los pasos eran lentos, deliberados como los de un hombre. Subí a revisar, pero no había nadie. Solo el viento entre los pinos. Mariana sintió un escalofrío. Ella también había escuchado esos pasos. Siguió leyendo. 20 de noviembre. Ha vuelto. Esta vez no solo escuché pasos, vi una luz. No era de vela ni de lámpara. Era distinta. Brillaba entre las vigas como si el techo mismo respirara luz. Me arrodillé y lloré. No sé si fue miedo o gozo. 6 de diciembre. La luz se ha manifestado 3 noches seguidas. Ahora sé que no estoy solo, algo me protege, o alguien. Los del pueblo me llaman loco cuando intento contarles. Dicen que el bosque me está enfermando la cabeza, pero yo sé lo que vi. Las entradas se volvían más espaciadas, más urgentes. Enero de 1953. El visitante de luz apareció frente a mí. No era humano, tenía forma, pero también parecía estar hecho de aire y claridad. Me habló sin palabras. Me dijo que este lugar es sagrado.
que cuando la fe del pueblo se desvanezca, Él regresará para recordarles que Dios no olvida a los olvidados. Mariana cerró el diario con las manos temblorosas. Su respiración era rápida, superficial. ¿Qué significaba todo esto? ¿El padre Esteban había enloquecido de soledad? ¿O realmente había visto algo que no podía explicarse? «Mamá, mira». La voz de Santiago la sacó de sus pensamientos. El niño estaba parado junto a una de las ventanas, señalando hacia el bosque. Mariana se acercó y miró hacia afuera. Había un sendero que no había visto la noche anterior. Era estrecho, casi invisible entre los pinos, pero claramente marcado por pisadas recientes. Al final del sendero, apenas visible entre la maleza, había algo que brillaba bajo la luz del sol. «¿Qué es eso?», preguntó Santiago. «No lo sé, hijo. Quédate aquí con tus hermanos. Voy a revisar». «No, mamá. No vayas sola», dijo el niño con los ojos muy abiertos. Mariana lo abrazó. «Vuelvo en 5 minutos. Lo prometo». Salió de la iglesia y caminó por el sendero con pasos lentos. El aire olía a tierra mojada y resina. Los pájaros cantaban en las ramas altas. Todo parecía tranquilo, normal, pero Mariana sentía que algo la observaba. Llegó al final del sendero y se detuvo en seco. Frente a ella, clavada en la tierra como una lápida, había una cruz de madera. Era vieja, carcomida por el tiempo, pero todavía se podía leer una inscripción tallada con navaja. «Padre Esteban Ortiz, siervo fiel, murió esperando la luz». Mariana retrocedió con el corazón desbocado. El sacerdote había muerto ahí, solo, esperando algo que tal vez nunca llegó. O tal vez sí llegó. Regresó corriendo a la iglesia. Los niños estaban donde los había dejado, jugando con piedras cerca del altar. Mariana cerró la puerta con fuerza y se recargó contra ella, jadeando. Esa noche, cuando el sol se ocultó detrás de las montañas y la oscuridad llenó la iglesia como agua negra, Mariana acostó a sus hijos y se sentó junto a ellos con el diario del padre Esteban en las manos. Afuera, el viento comenzó a soplar otra vez, y entonces, como la noche anterior, escuchó los pasos sobre el techo, lentos, deliberados, acercándose. Mariana levantó la vista hacia las vigas oscuras, y esta vez la luz apareció. No era una luz normal, no proyectaba sombras ni calentaba el aire. Era suave, dorada, y se movía entre las vigas como si tuviera vida propia. Flotaba, se deslizaba, formaba figuras que Mariana no podía comprender del todo, hasta que la luz se detuvo justo encima del altar, y lentamente, muy lentamente, comenzó a tomar forma de alas. Mariana quiso gritar, pero su voz se había convertido en piedra. Sus manos apretaron el diario del padre Esteban hasta que los nudillos se pusieron blancos. La luz dorada seguía moviéndose en el techo, extendiéndose como si respirara, y las alas que formaba eran tan reales que Mariana podía ver cada pluma trazada en luminosidad pura. Daniel se removió en su sueño y murmuró algo ininteligible. Mariana lo cubrió instintivamente con su cuerpo, como si pudiera protegerlo de lo que fuera que estaba manifestándose sobre ellos. Pero la luz no descendía, se quedaba ahí arriba, suspendida, pulsando suavemente como un corazón invisible. Mariana cerró los ojos con fuerza y rezó, no con palabras elaboradas ni con oraciones memorizadas, sino con todo el dolor y el miedo y la desesperación que había acumulado desde que Roberto murió, desde que Estela la tiró en el camino como basura, desde que caminó sin rumbo cargando a sus hijos hasta que los pies le sangraron. «Si eres real», susurró con la voz quebrada, «si Dios te mandó, ayúdanos. No sé qué hacer, no sé a dónde ir. Mis hijos tienen hambre y yo no tengo nada que darles». La luz parpadeó, y entonces tan repentinamente como había aparecido se apagó. El techo volvió a ser solo madera vieja y sombras. El silencio regresó, pesado y absoluto. Mariana se quedó despierta hasta el amanecer, temblando, esperando que la luz volviera. Pero no volvió. Los días siguientes transcurrieron en una rutina de supervivencia. Mariana encontró un arroyo cerca de la iglesia donde podían beber agua limpia. Recogía bayas silvestres y raíces comestibles que reconocía de cuando era niña en el rancho de su abuela. Los niños jugaban entre los árboles, ajenos al peligro,
ajenos al miedo que su madre cargaba en cada respiración. Por las noches, Mariana leía el diario del padre Esteban a la luz de una vela que había encontrado en la sacristía. Las entradas finales del sacerdote eran cada vez más erráticas, escritas con letra temblorosa. El visitante me habló otra vez. Me dijo que este lugar será refugio para los abandonados, que cuando yo ya no esté otros vendrán, y él estará aquí para recibirlos. No entiendo por qué yo. No soy digno, pero acepto lo que Dios ha dispuesto. Mis fuerzas se debilitan, el pueblo me ha olvidado. Ya no suben a la iglesia, pero yo sigo esperando, sigo creyendo. La luz me visita cada noche ahora. Ya no tengo miedo. Esta será mi última entrada. Siento que mi tiempo ha llegado. Moriré aquí, en esta iglesia que amo. Pero no moriré solo. La luz está conmigo, siempre estuvo conmigo. Mariana cerró el diario con lágrimas en los ojos. El padre Esteban había muerto esperando, creyendo, confiando en algo que el mundo no podía ver. Y ahora ella estaba viviendo en el mismo lugar, viendo las mismas luces, escuchando los mismos pasos. ¿Era locura o era gracia? Una semana después de llegar a la iglesia, Santiago enfermó. Comenzó con fiebre leve, pero en 2 días estaba ardiendo y delirando. Mariana lo envolvió en toda la ropa que tenía. Le dio agua del arroyo. Le rezó con desesperación. «No te lo lleves», suplicaba entre sollozos. «Ya me quitaste a mi esposo. No me quites a mi hijo. Por favor». Lucía y Daniel miraban en silencio, asustados, sin entender por qué su hermano temblaba y decía cosas sin sentido. La fiebre no bajaba. Mariana sabía que necesitaba un médico, medicinas, ayuda. Pero el pueblo más cercano estaba a horas de camino y no tenía dinero ni forma de llegar. Si dejaba la iglesia con Santiago en ese estado, el niño moriría en el camino. Si se quedaba, también moriría. Esa noche, Mariana cargó a Santiago hasta el altar. Lo recostó sobre la madera fría y se arrodilló junto a él, con las manos juntas y la cabeza inclinada. «Sé que estás aquí», dijo en voz alta dirigiéndose al techo oscuro. «Sé que nos has estado cuidando. El padre Esteban te vio. Yo también te vi. Si eres real, si fuiste enviado por Dios, te lo suplico, sana a mi hijo. Haz algo. No dejes que muera». El silencio fue su única respuesta. Mariana lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Se recostó junto a Santiago y lo abrazó, sintiendo cómo el cuerpecito del niño ardía contra el suyo. Afuera comenzó a llover. La tormenta llegó con violencia, sacudiendo los pinos y golpeando el techo de tejas rotas. El agua entraba por los vitrales quebrados, formando charcos en el piso de tierra. Los truenos retumbaban como tambores de guerra. Y en medio del caos, Mariana escuchó otra vez los pasos. Esta vez no venían del techo, venían de afuera. Se incorporó lentamente, con el corazón martillando en su pecho. Los pasos se acercaban a la puerta de la iglesia, pesados, lentos, deliberados. Alguien estaba ahí afuera. La puerta crujió. Mariana se puso de pie y se colocó frente a sus hijos, lista para defender lo único que le quedaba en el mundo. La puerta se abrió de golpe, y en el umbral, empapado por la lluvia, iluminado por un relámpago, apareció un hombre. Era alto, de hombros anchos, con barba cerrada y ojos oscuros que brillaban bajo el sombrero de ala ancha. Vestía ropa de trabajo, botas lodosas, y llevaba un morral colgado al hombro. Dio un paso hacia adentro. «Perdón por entrar así», dijo con voz grave y calmada. «Vi humo de tu fogata desde el camino. No sabía que alguien viviera aquí». Mariana no respondió. Solo lo miraba, calculando si debía correr o pelear. El hombre se quitó el sombrero y el agua escurrió por su rostro. «Me llamo Joaquín. Soy maderero. Trabajo en los aserraderos de El Salto. Venía de vuelta cuando me agarró la tormenta». Miró alrededor de la iglesia, vio a los niños acurrucados cerca del altar, vio a Santiago temblando con fiebre. «Tu hijo está enfermo», dijo, y no era una pregunta. Mariana sintió que algo se rompía dentro de ella. «Sí», susurró, «y no tengo cómo ayudarlo». Joaquín dejó el morral en el suelo y se acercó lentamente, con las manos visibles, sin amenaza. «Déjame verlo». Mariana dudó. Todos los instintos le gritaban que no confiara en nadie, que los extraños solo traían problemas,
que ese hombre podría ser tan cruel como la familia de Roberto, pero la fiebre de Santiago estaba acabando con él, y ella no tenía opciones. «Está bien», murmuró, haciéndose a un lado. Joaquín se arrodilló junto al niño y le tocó la frente con el dorso de la mano. Frunció el ceño. «Tiene mucha fiebre. ¿Cuánto tiempo lleva así?» «2 días. ¿Le diste algo?» «Solo agua. No tengo nada más». Joaquín abrió su morral y sacó una cantimplora de metal, un trapo limpio y un frasquito oscuro con líquido ambarino. «Esto es corteza de sauce macerada en alcohol. Mi abuela me enseñó a prepararlo. Baja la fiebre mejor que cualquier cosa». Empapó el trapo con agua de la cantimplora y comenzó a limpiar el rostro y el cuello de Santiago con movimientos suaves, expertos. Luego vertió unas gotas del líquido en la boca del niño. Santiago tosió y se quejó, pero tragó. «Va a estar bien», dijo Joaquín sin mirar a Mariana, «pero necesita descansar en un lugar seco. Esto gotea por todos lados». Mariana apretó los puños. «No tengo otro lugar». Joaquín la miró entonces, y sus ojos no mostraban juicio ni lástima, solo una especie de comprensión cansada. «¿Cómo llegaste aquí?» Mariana no quería contarle. No le debía explicaciones a nadie. Pero las palabras salieron solas, como si llevaran demasiado tiempo atrapadas en su garganta. «Mi esposo murió hace 4 meses en un derrumbe de la mina. Su familia me echó de la casa. Caminamos hasta que encontramos este lugar». Joaquín asintió lentamente. «La mina de San Rafael. Yo conocí a varios que murieron ahí. Lo siento». No agregó nada más. No ofreció consuelo barato ni palabras vacías. Solo volvió a mojar el trapo y siguió enfriando la frente de Santiago. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Los truenos sacudían las paredes de la iglesia y el viento silbaba entre las grietas. Lucía y Daniel se habían quedado dormidos abrazados uno al otro, exhaustos de tanto miedo. Joaquín sacó más cosas de su morral: una hogaza de pan envuelta en tela, un trozo de queso duro, cecina seca. Lo puso todo sobre el altar. «Come», dijo. «Tú también te vas a enfermar si sigues así». Mariana miró la comida como si fuera un espejismo. «No puedo aceptar». «No estoy pidiendo permiso, come». Había autoridad en su voz, pero no crueldad. Mariana tomó un pedazo de pan y lo mordió despacio, saboreando cada migaja como si fuera lo último que comería en su vida. Las lágrimas le rodaron por las mejillas sin que pudiera detenerlas. «Gracias», susurró. Joaquín no respondió. Se sentó contra la pared, con el sombrero sobre las rodillas, y cerró los ojos. Parecía exhausto. Pasaron varias horas. La tormenta comenzó a calmarse. Santiago seguía con fiebre, pero su respiración era más tranquila. Mariana se sentó junto a él, velando su sueño, sintiendo que tal vez, solo tal vez, algo estaba empezando a cambiar. Entonces, en medio de la madrugada, volvió a suceder. Los pasos en el techo. Mariana levantó la vista bruscamente. Joaquín también. Había estado dormitando, pero ahora estaba completamente alerta, con la mano cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. «¿Qué fue eso?», murmuró. «Pasa todas las noches», dijo Mariana con voz temblorosa. Joaquín se puso de pie despacio y miró hacia las vigas oscuras. Los pasos continuaban, lentos, arrastrándose de un extremo al otro del techo. ¿Animales? No lo sé. Entonces apareció la luz. Esta vez era más brillante que antes, más definida. Se derramaba entre las vigas como miel dorada, formando patrones que parecían moverse con intención. Las alas eran inconfundibles ahora, amplias, majestuosas, hechas de pura luminosidad. Joaquín retrocedió un paso con los ojos muy abiertos. «Dios santo, ¿tú también lo ves?», preguntó Mariana, necesitando confirmación, necesitando saber que no estaba enloqueciendo. «Sí, lo veo». La luz comenzó a descender. No caía como algo pesado, sino que flotaba, ondulaba, se deslizaba por el aire como si el aire mismo fuera agua. Bajó hasta quedar suspendida sobre el altar, justo encima de Santiago. Y entonces tomó forma completa. Era una figura humana, pero no humana. Alta, envuelta en esa luz dorada que no quemaba ni cegaba. Tenía rostro, pero era imposible distinguir sus rasgos con claridad, como si estuviera hecho de niebla brillante. Y las alas,
Las alas se extendían desde sus hombros hasta tocar las paredes de la iglesia. Mariana cayó de rodillas. Joaquín hizo lo mismo, quitándose el sombrero y bajando la cabeza. La figura no habló con voz audible, pero ambos escucharon las palabras dentro de sus mentes, claras como campanas. No teman. He sido enviado. Mariana tembló de pies a cabeza. Quiso hablar, pero no podía. Quiso moverse, pero su cuerpo no le respondía. La figura extendió una mano luminosa hacia Santiago. No lo tocó, pero la luz envolvió al niño como un manto cálido. El rostro febril del pequeño se relajó. Su respiración se volvió profunda, tranquila. El niño sanará. Pero escuchen bien lo que les digo. Mariana alzó los ojos, incapaz de mirar directamente a la figura, pero incapaz también de apartar la mirada. Este lugar ha sido elegido como refugio. Aquí vendrán los perdidos, los rechazados, los que el mundo ha olvidado. Ustedes serán sus guardianes. ¿Nosotros?, susurró Mariana. Pero yo no soy nadie. No tengo nada. Por eso fuiste elegida. Los que tienen todo no entienden lo que es perderlo. Los que lo han perdido todo pueden dar lo único que importa: esperanza. La figura se volvió hacia Joaquín. Y tú, que has vagado buscando propósito más allá de la madera y el sudor, aquí lo encontrarás. Joaquín agachó más la cabeza, con la voz ronca de emoción. ¿Qué quieres que hagamos? Permanezcan, reciban a los que lleguen, compartan lo poco que tengan. Recuerden que ningún acto de bondad es pequeño ante los ojos de Dios. La luz comenzó a desvanecerse lentamente, como si se estuviera retirando hacia otro lugar invisible. Pero sepan esto: antes de que la verdadera luz llegue, la oscuridad intentará entrar. Las últimas palabras resonaron en la iglesia como un eco de advertencia, y entonces la figura desapareció. El silencio que quedó era tan profundo que Mariana podía escuchar su propio corazón latiendo. Miró a Joaquín. Él la miró a ella. Ambos sabían que habían visto lo mismo, que no era imaginación ni locura. Santiago abrió los ojos. «Mamá, tengo hambre». La fiebre había desaparecido por completo. Santiago se sentó en el altar frotándose los ojos como si acabara de despertar de una siesta normal. Su piel ya no ardía. Sus mejillas tenían color otra vez. Mariana lo abrazó tan fuerte que el niño se quejó. «Mamá, me aprietas». «Perdón, mi amor, perdón», sollozó ella, besándole la frente, las mejillas, el cabello. «¿Cómo te sientes?» «Bien». «¿Por qué lloras?» Mariana no podía explicarle. No sabía ni por dónde empezar. Simplemente le dio un pedazo de pan y lo vio comer con apetito, mientras Lucía y Daniel despertaban también, confundidos por el alboroto. Joaquín seguía de rodillas, inmóvil, con la mirada perdida en el techo, como si todavía esperara que la luz regresara. Tenía las manos apretadas sobre el sombrero y los nudillos blancos. «¿Estás bien?», le preguntó Mariana. Él tardó en responder. «Toda mi vida he trabajado con las manos. Corto árboles, acarreo madera, construyo cosas que se van a podrir en 20 años. Nunca pensé que...» Se le quebró la voz. «Nunca pensé que habría algo más». Mariana se acercó y se sentó junto a él. «¿Qué vas a hacer?». Joaquín la miró con ojos brillantes. «Lo que dijo, me voy a quedar si tú me dejas. Este lugar no es mío, es de Dios, parece». Entonces nos quedamos los dos. Así comenzó algo que ninguno de ellos había planeado. Joaquín resultó ser un hombre de pocas palabras, pero muchas manos. Durante los días siguientes, reparó el techo de la iglesia con tejas que trajo del aserradero. Taló árboles caídos para hacer leña. Construyó una pequeña cocina de piedra en lo que había sido la sacristía. Mariana limpiaba, cocinaba con lo poco que tenían y cuidaba a los niños que ahora corrían por el bosque como si hubieran nacido ahí. Por las noches, ambos leían el diario del padre Esteban a la luz de la fogata. Joaquín escuchaba en silencio mientras Mariana leía en voz alta las entradas del sacerdote y a veces comentaba. Él sabía que alguien vendría después. Por eso dejó el diario. «¿Crees que somos nosotros?», preguntó Mariana. «No lo sé, pero estamos aquí. Eso tiene que significar algo». Las semanas pasaron con una tranquilidad que Mariana no había conocido en años. Joaquín le enseñó a pescar en el arroyo, a distinguir plantas medicinales de las venenosas, a rastrear venados en el bosque. Los niños lo adoraban.
Santiago lo seguía a todas partes preguntándole cómo funcionaban las herramientas. Lucía le hacía coronas de flores silvestres. Daniel se dormía en sus brazos después de las cenas. Mariana se sorprendió sonriendo, pero la advertencia del ángel no se había olvidado. Antes de que la verdadera luz llegue, la oscuridad intentará entrar. Una tarde, mientras Mariana lavaba ropa en el arroyo, escuchó voces acercándose por el sendero. Se puso tensa inmediatamente. Joaquín estaba cortando leña cerca de la iglesia. Los niños jugaban entre los árboles. Las voces se hicieron más claras. Eran dos hombres. Aparecieron entre los pinos vestidos con ropa sucia y botas pesadas. Uno era delgado, con cicatrices en el rostro y ojos inquietos. El otro era corpulento, de brazos gruesos y manos enormes. Ambos tenían machetes colgados del cinturón. El delgado sonrió al verla. No era una sonrisa amable. Mira nomás, Rubén, una mujer solita en medio del bosque. Mariana se puso de pie despacio, sin soltar la ropa mojada. Buenos días, ¿se les ofrece algo? El corpulento Rubén se rascó la barba con sus dedos gruesos. Andamos buscando un lugar para pasar la noche. Nos dijeron que había una iglesia vieja por aquí. Sí, está allá, señaló Mariana hacia los árboles. Pero está ocupada. ¿Ocupada?, rió el delgado. ¿Desde cuándo una iglesia abandonada está ocupada? Desde que yo vivo en ella. Los dos hombres intercambiaron miradas. Rubén escupió al suelo. Bueno, pues vas a tener que compartir, señora. Venimos cansados y no vamos a dormir a la intemperie habiendo techo. Mariana sintió el miedo trepando por su espalda, pero mantuvo la voz firme. Como les digo, está ocupada. Hay un pueblo a 3 horas de aquí. Allá encontrarán posada. El delgado dio un paso hacia ella. No me gusta tu tono, mujer. Entonces escucharon el golpe seco de un hacha partiendo madera. Joaquín apareció entre los árboles con el hacha en la mano y el rostro serio como piedra. Se detuvo junto a Mariana sin decir nada, solo mirando a los dos hombres con una intensidad que no necesitaba palabras. Rubén lo evaluó de arriba a abajo. ¿Y tú quién eres? Alguien que cuida este lugar, respondió Joaquín con voz grave. Ah, el marido, supongo. Supón lo que quieras, pero no se quedan aquí. El delgado sacó el machete a medias de su cinturón. Mira, leñador, no queremos problemas. Solo necesitamos un lugar para dormir. Joaquín levantó el hacha un poco, no como amenaza, sino como recordatorio de lo que tenía en las manos. Ya les dijo ella, hay un pueblo cerca. Váyanse. Durante unos segundos nadie se movió. El aire estaba cargado de tensión, de violencia contenida, de decisiones que todavía no se tomaban, pero que podían cambiar todo en un instante. Finalmente, Rubén escupió otra vez y le hizo una seña a su compañero. Vámonos. Este lugar apesta a santidad de todos modos. Ambos se dieron la vuelta y desaparecieron entre los árboles, pero no sin antes lanzar miradas de odio por encima del hombro. Cuando sus voces se perdieron en la distancia, Mariana soltó el aire que había estado conteniendo. Gracias. Joaquín bajó el hacha. Van a volver. Esa clase de hombres siempre vuelve. Esa noche, Joaquín durmió con el hacha junto a él. Mariana mantuvo a los niños cerca. Rezaron antes de acostarse, pero las palabras sonaban vacías contra el miedo. A medianoche, Mariana despertó con un olor extraño en la nariz. Humo. Se incorporó de golpe y vio una luz naranja parpadeando por debajo de la puerta de la iglesia. ¡Joaquín! ¡Fuego! Joaquín se levantó como un resorte. Abrió la puerta y el humo entró como una bestia hambrienta. Afuera las llamas rodeaban la iglesia, alimentadas por ramas secas y aceite que alguien había derramado en círculo. Y de pie al otro lado del fuego, sonriendo, estaban Rubén y el delgado. «Les dijimos que volveríamos», gritó el delgado con voz de loco. «Si no podemos quedarnos, nadie puede». Las llamas comenzaban a trepar por las paredes de madera de la iglesia. Los niños lloraban. Mariana sentía el calor quemándole la piel. Y entonces, desde el techo, comenzó a brillar una luz. Pero esta vez no era dorada, era roja, como sangre iluminada desde dentro. La luz roja se derramó por el interior de la iglesia, como si las vigas mismas estuvieran sangrando fuego. Mariana cubrió a los niños con su cuerpo, mientras Joaquín levantaba el hacha, sin saber contra qué pelear.
El calor de las llamas exteriores era insoportable. El humo entraba en oleadas negras que raspaban la garganta y quemaban los ojos. Santiago tosía sin parar. Lucía gritaba. Daniel se aferraba al cuello de su madre con tanta fuerza que casi la ahorcaba. «Tenemos que salir», gritó Joaquín, pero las llamas ya habían rodeado la entrada. No había salida. La luz roja en el techo se intensificó, y con ella llegó un sonido. No eran pasos esta vez, era un arrastre, como si algo pesado y antiguo se moviera por encima de ellos. Las vigas crujían bajo un peso invisible, y entonces apareció. No era como el ángel de luz dorada, esto era otra cosa, una sombra que se materializaba desde la oscuridad entre el humo, una figura retorcida que parecía hecha de las mismas brasas y cenizas del fuego. Tenía forma vagamente humana, pero todo en ella estaba mal. Brazos demasiado largos, dedos como garras, una cabeza que se inclinaba en un ángulo imposible. Sus ojos eran dos puntos de luz roja que miraban con hambre. Joaquín retrocedió hasta quedar espalda con Mariana. Dios nos ampare. La criatura descendió lentamente, flotando más que caminando, y al tocar el suelo de la iglesia, las tablas se ennegrecieron bajo sus pies descalzos. No emitía sonidos, pero Mariana podía sentir su presencia como un peso en el pecho, una opresión que hacía difícil respirar. Afuera, Rubén y el delgado seguían riendo entre las llamas, ajenos a lo que se manifestaba dentro. La criatura dio un paso hacia los niños. «¡No!», gritó Mariana poniéndose frente a ellos. La cosa inclinó su cabeza deforme, estudiándola, y entonces habló, no con voz sino con un susurro directo en la mente. Un susurro que olía a azufre y muerte. «Este lugar no les pertenece. Váyanse mientras puedan». Joaquín levantó el hacha con manos temblorosas. «Esto es casa de Dios. Tú no tienes poder aquí». La criatura rió, y su risa era como vidrios rompiéndose dentro del cráneo. «¿Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora? Los abandona como abandonó al sacerdote que murió solo esperando ayuda que nunca llegó». Mariana sintió que el miedo la paralizaba, pero entonces recordó las palabras del ángel. Antes de que la verdadera luz llegue, la oscuridad intentará entrar. Esto era la prueba. Esto era lo que tenían que enfrentar. Buscó a tientas la Biblia que había dejado junto al altar. Sus dedos la encontraron y la apretó contra su pecho. Las páginas estaban tibias, como si hubieran estado esperando ser usadas. «No nos vamos», gritó con voz quebrada pero firme. «Este lugar nos fue dado, y no nos lo vas a quitar». La criatura giró su cabeza hacia ella con un movimiento antinatural, como si tuviera demasiadas articulaciones en el cuello. Sus ojos rojos brillaron con furia. «Entonces ardan con él». Las llamas exteriores rugieron más alto, más calientes. El techo comenzó a ceder. Una viga cayó cerca de ellos, levantando una lluvia de chispas. Los niños chillaban aterrorizados. Mariana abrió la Biblia al azar y comenzó a leer en voz alta, sin saber qué estaba leyendo, solo dejando que las palabras salieran. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». La criatura sisó como si las palabras la quemaran. Joaquín entendió y comenzó a rezar también, con la voz áspera de alguien que no había rezado en años, pero que recordaba cómo: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». La criatura retrocedió un paso. Mariana siguió leyendo más fuerte ahora, las lágrimas rodando por su rostro. «Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en esto». Las llamas afuera comenzaron a disminuir. No mucho, pero lo suficiente para notar el cambio. La criatura gritó sin voz, un alarido silencioso que hizo vibrar las paredes. Se lanzó hacia Mariana con las garras extendidas. Joaquín se interpuso blandiendo el hacha. La hoja atravesó la criatura sin tocarla, pero la cosa retrocedió como si la hubiera herido. Joaquín no entendía por qué funcionaba hasta que vio. El hacha reflejaba la luz de las llamas, y en ese reflejo había un brillo dorado, apenas perceptible, como si el ángel estuviera presente de alguna forma invisible. «Sigue leyendo», le gritó a Mariana mientras se mantenía entre ella y la criatura.
Mariana leyó con toda la fuerza de sus pulmones. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. La luz roja comenzó a palidecer, la criatura se retorcía, se encogía, perdía forma, y entonces desde el techo apareció la otra luz, la luz dorada. Descendió como un rayo, brillante y pura, y envolvió a la criatura oscura. Hubo un choque de fuerzas invisibles que hizo temblar toda la iglesia. Las llamas afuera se apagaron de golpe, todas al mismo tiempo, como si alguien las hubiera soplado. El ángel se manifestó completamente ahora, con su forma luminosa y sus alas extendidas, y tomó a la criatura por lo que parecía ser su garganta. No hubo batalla, no hubo pelea. Simplemente la alzó y la arrojó fuera de la iglesia con una fuerza que hizo crujir el aire. La criatura desapareció con un aullido que se perdió en la distancia. El silencio que siguió era absoluto. Afuera, Rubén y el delgado yacían inconscientes en el suelo, rodeados por los restos de las llamas apagadas. El ángel salió y los miró. No los tocó, simplemente los observó hasta que ambos despertaron con un grito, vieron la figura luminosa y huyeron corriendo entre los árboles como si el demonio mismo los persiguiera. Tal vez lo hacía. El ángel regresó a la iglesia. Las llamas no habían dañado nada en el interior. Las vigas estaban intactas. El techo no se había caído. Era como si el fuego nunca hubiera existido. La figura se detuvo frente a Mariana y Joaquín. Los niños se habían callado, mirando con ojos enormes y llenos de asombro. La oscuridad vino como fue advertido, y ustedes permanecieron. Mariana cayó de rodillas, exhausta, todavía temblando. Pensé que nos mataría. La fe es más fuerte que el miedo. Ahora lo saben. Joaquín también se arrodilló, con la cabeza gacha. ¿Qué eran esas cosas? La oscura y tú. Yo soy lo que fui enviado a ser. Un guardián, un mensajero, un protector de los que Dios ama. La otra criatura es lo que siempre acecha en las sombras, esperando que la fe se debilite, pero no pudo entrar porque ustedes no le dieron permiso. ¿Volverá?, preguntó Mariana. Siempre vuelve, pero ahora saben cómo resistir. El ángel extendió sus manos luminosas sobre los cuatro, sobre Mariana, sobre Joaquín, sobre los tres niños. Han pasado la prueba, ahora viene la recompensa. Una calidez los envolvió, tan profunda y completa, que Mariana sintió como si todos los dolores de su vida se derritieran. Las cicatrices en su corazón sanaron. El miedo que había cargado durante meses se evaporó. Joaquín cerró los ojos y lágrimas silenciosas rodaron por su rostro curtido. Los niños sonrieron. Duerman ahora. Mañana comienza su verdadero trabajo. El ángel se desvaneció lentamente, como niebla bajo el sol de la mañana. Y por primera vez desde que llegaron a ese lugar, Mariana durmió sin pesadillas. Los días que siguieron fueron extraños y hermosos a la vez. Mariana despertó con una sensación de paz que no había conocido en toda su vida. El sol entraba por los vitrales rotos, creando patrones de colores en el suelo de la iglesia. Los niños despertaron también, tranquilos y sonrientes, como si la noche de terror hubiera sido solo un mal sueño. Pero no lo había sido. Afuera, las marcas quemadas en la tierra formaban un círculo perfecto alrededor de la iglesia. Joaquín salió temprano y estudió las huellas con el ceño fruncido. «Intentaron quemarnos vivos», murmuró. «Y algo más. Algo peor estuvo aquí». Mariana se acercó con una jarra de agua del arroyo, pero no pudieron. El ángel nos protegió. «Sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasa si vuelven?» «Entonces enfrentaremos lo que venga. Ya no tengo miedo, Joaquín. No como antes». Él la miró con algo que parecía admiración. «Eres más valiente de lo que crees». «No soy valiente. Solo estoy cansada de huir». Joaquín asintió y regresó a su trabajo. Había mucho que hacer. Las paredes necesitaban refuerzo, el techo requería más reparaciones y había que asegurar las ventanas para el invierno que se acercaba. Mientras trabajaban, algo comenzó a suceder. Primero fue un anciano. Apareció por el sendero una tarde, caminando despacio con un bastón tallado y una mochila raída en la espalda.
Tenía el rostro surcado de arrugas profundas y ojos que habían visto demasiado dolor. Se detuvo frente a la iglesia y miró a Mariana con incertidumbre. «Disculpe, señora. Dicen en el pueblo que aquí hay una mujer que da refugio a los que no tienen dónde ir. ¿Es cierto?» Mariana recordó las palabras del ángel. «Aquí vendrán los perdidos, los rechazados, los que el mundo ha olvidado». «Chapi», respondió. «Es cierto, pase, don Eulalio. Me llamo Eulalio. Trabajé toda mi vida en el campo hasta que las rodillas dejaron de funcionar. Mis hijos se fueron a la ciudad y, bueno, me quedé solo». Mariana le sirvió sopa caliente en un plato de barro que Joaquín había hecho. El anciano comió despacio, saboreando cada cucharada como si fuera la primera comida decente que probaba en meses. «Dios la bendiga, señora», dijo con lágrimas en los ojos. «No sabe lo que significa esto para mí». «Todos necesitamos ayuda alguna vez», respondió Mariana. 2 días después llegó una mujer joven con un bebé en brazos. Estaba embarazada otra vez, con el vientre prominente bajo un vestido raído. Tenía moretones en los brazos y miedo en la mirada. «Me llamo Sofía», dijo con voz apenas audible. «Mi marido, él bebe, y cuando bebe se pone violento. No podía quedarme más. Por favor, solo necesito un lugar seguro hasta que nazca el bebé». Mariana la abrazó sin decir nada. A veces las palabras no eran necesarias. Joaquín construyó divisiones de madera para crear espacios privados dentro de la iglesia. Don Eulalio ayudaba en lo que podía, tallando pequeñas figuras de santos para decorar el altar. Sofía cocinaba y cuidaba a los niños, mientras Mariana iba al pueblo más cercano a conseguir provisiones. El pueblo era San Miguel de las Cruces, un lugar pequeño con una plaza polvorienta, una tienda de abarrotes, una cantina y poco más. Cuando Mariana entró a la tienda, la dueña, una mujer entrada en años llamada Doña Remedios, la miró con desconfianza. «¿Tú eres la que vive en la iglesia vieja del bosque?» «Sí, señora». «¿Es cierto que das refugio a vagabundos?» Mariana levantó la barbilla. «Doy refugio a personas que lo necesitan, como Cristo enseñó». Doña Remedios la estudió en silencio, evaluándola. Luego suspiró y comenzó a sacar cosas de los estantes: frijoles, arroz, harina, azúcar, una lata de café. «No tengo dinero», advirtió Mariana. «Lo sé, pero tampoco puedo dejar que la gente se muera de hambre. Llévatelo y vuelve cuando necesites más». Mariana sintió que algo se rompía en su pecho. «Gracias. Dios se lo pague. Dios no paga las cuentas, mija, pero algo me dice que tú sí vas a encontrar la forma». De regreso a la iglesia, Mariana pensó en todo lo que había cambiado. Hacía apenas un mes vivía en el terror de no saber cómo alimentar a sus hijos. Ahora tenía comida, tenía techo, tenía propósito. Y tenía algo más. Esa noche, después de que todos se durmieron, Mariana salió a caminar por el bosque. La luna estaba llena y la luz plateada convertía los pinos en columnas de una catedral natural. Se sentó en un tronco caído y abrió la Biblia del Padre Esteban. No buscaba ningún pasaje en particular. Solo necesitaba sentir las páginas entre sus dedos, recordar que no estaba sola. Escuchó pasos detrás de ella y se giró. Era Joaquín. «No podía dormir», dijo él sentándose a su lado. «Yo tampoco». Permanecieron en silencio durante un rato, escuchando los sonidos del bosque, el ulular de una lechuza, el crujir de las ramas, el murmullo distante del arroyo. «¿Alguna vez pensaste que tu vida sería así?», preguntó Joaquín. «Nunca. Yo solo quería una vida normal. Un esposo, hijos, una casa. Cosas simples. ¿Y ahora?», Mariana lo pensó. «Ahora siento que mi vida tiene sentido por primera vez. Como si todo lo que pasé antes, todo el dolor, todo el sufrimiento, fue para traerme aquí, para esto». Joaquín asintió. «Yo también lo siento. He pasado años cortando árboles sin preguntarme para qué. Solo trabajar, ganar dinero, gastar dinero, volver a trabajar. Pero aquí siento que construyo algo que importa». Se miraron a los ojos y algo pasó entre ellos. No era romance, era más profundo que eso. Era reconocimiento. 2 almas que habían estado perdidas y ahora se encontraban en el mismo camino. «Gracias por quedarte», dijo Mariana. «No tenía a dónde más ir.
respondió él con una sonrisa triste. Pero aunque lo tuviera, creo que me habría quedado de todos modos. Regresaron juntos a la iglesia. Adentro, don Eulalio roncaba suavemente. Sofía abrazaba a su bebé dormido. Los 3 hijos de Mariana descansaban en paz bajo mantas que Joaquín había tejido con fibras de palma. Mariana se acostó y cerró los ojos. Y soñó. Soñó con la iglesia llena de gente. No solo unos cuantos refugiados, sino docenas, familias enteras, niños corriendo entre los bancos, ancianos contando historias junto a la fogata, mujeres cocinando juntas, hombres construyendo nuevas habitaciones. Y en el centro de todo, brillando suavemente desde el techo, estaba la luz dorada del ángel, velando sobre todos ellos. Cuando despertó, había alguien tocando a la puerta. Mariana se levantó confundida. Apenas estaba amaneciendo. ¿Quién vendría tan temprano? Abrió la puerta y se quedó paralizada. Frente a ella estaba Estela, su cuñada, la misma que la había echado a la carretera como si fuera basura, la misma que la había humillado y despreciado, pero ahora se veía diferente. Tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos, la ropa sucia, y estaba llorando. «Mariana», susurró con voz quebrada, «por favor, necesito tu ayuda». Mariana miró a Estela durante largos segundos sin decir nada. Todas las humillaciones, todas las palabras crueles, todos los momentos de desesperación que esta mujer le había causado pasaron por su mente como relámpagos. Pero entonces recordó las palabras del ángel. Compartan lo poco que tengan. Recuerden que ningún acto de bondad es pequeño ante los ojos de Dios. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Estela entró tambaleándose. Parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Se dejó caer en uno de los bancos y comenzó a sollozar sin control. «El hermano de Roberto, mi esposo, nos dejó. Se llevó todo el dinero y desapareció. La casa que era de la familia la perdimos por deudas. No tengo dónde ir, no tengo nada. Y yo te traté tan mal». Mariana se sentó junto a ella. «Sí, me trataste mal, pero eso no significa que te voy a dejar en la calle». Estela levantó la mirada, incrédula. «¿Por qué? Porque me ayudas después de lo que te hice. Porque alguien me ayudó cuando yo no tenía nada. Y porque Dios no nos pide que seamos buenos, solo con los que son buenos con nosotros». Joaquín había escuchado todo desde la sacristía. Se acercó y puso una mano en el hombro de Mariana. «Tiene razón. Aquí hay lugar para todos». Los meses siguientes transformaron la vieja iglesia en algo que nadie habría imaginado. Llegaron más personas. Un carpintero que había perdido su taller en un incendio, una maestra jubilada sin familia, 2 hermanos huérfanos, una anciana enferma que no tenía quien la cuidara. Joaquín construyó cabañas pequeñas alrededor de la iglesia usando la madera del bosque. Don Eulalio enseñó a los niños a tallar y a cultivar un huerto. Sofía dio a luz una niña sana que todos ayudaron a cuidar. La maestra, doña Carmela, organizó clases para los niños bajo los pinos. Y Estela cambió. Trabajaba más duro que nadie, como si cada acto de servicio fuera una forma de pedir perdón. Cocinaba, limpiaba, cuidaba enfermos, nunca se quejaba. Una noche, mientras lavaban ropa juntas en el arroyo, finalmente habló. «Nunca te pedí perdón de verdad». Mariana la miró. «No necesito que me lo pidas, ya te perdoné. Pero yo necesito decirlo. Fui cruel porque tenía miedo. Miedo de que Roberto te hubiera amado más a ti que a su propia familia. Miedo de quedarme sin nada. Y ese miedo me convirtió en un monstruo. El miedo hace eso», dijo Mariana suavemente, «pero el amor lo deshace». Estela lloró en silencio mientras las dos seguían lavando ropa bajo la luz de la luna. El pueblo de San Miguel de las Cruces comenzó a hablar de la iglesia del bosque. Algunos decían que era un refugio de santos, otros que era un lugar de milagros. Doña Remedios mandaba provisiones cada semana y pronto otros comerciantes se sumaron. Un médico del pueblo empezó a subir una vez al mes para atender a los enfermos. La comunidad creció hasta convertirse en una familia de 20 personas. Y cada noche, sin falta, la luz dorada aparecía en el techo de la iglesia. Ya no asustaba a nadie. Era un recordatorio. Una promesa silenciosa de que no estaban solos.
Una tarde de primavera, 2 años después de que Mariana llegara por primera vez a ese lugar, estaba sentada afuera de la iglesia viendo a los niños jugar. Santiago ya tenía 10 años y ayudaba a Joaquín con la carpintería. Lucía cuidaba el huerto con don Eulalio. Daniel corría detrás de las gallinas que habían conseguido del pueblo. Joaquín se sentó junto a ella. ¿Sabes qué día es hoy? No. Hace exactamente 2 años que llegué aquí y te encontré. Mariana sonrió. Parece que fue hace una vida. Lo fue. Era otra persona entonces. Tú también. ¿Crees que el ángel sabía que terminaríamos así?, preguntó Mariana. Creo que Dios sabía. Y nos trajo aquí por una razón. Esa noche, después de que todos se durmieron, Mariana subió sola al techo reparado de la iglesia. Desde ahí podía ver el bosque entero extenderse bajo la luz de las estrellas, y más allá las montañas de la Sierra de Durango, elevándose hacia el cielo. Escuchó un susurro familiar. «Bien hecho, hija fiel». Se giró, y ahí estaba el ángel, brillando suavemente en la oscuridad. «¿Vas a irte?», preguntó ella. «No, este es mi lugar, como es el tuyo. Mientras haya almas que necesiten refugio, yo estaré aquí. Y tú también. Y si algún día ya no puedo más, si me canso, entonces otros tomarán tu lugar. La obra de Dios no depende de una sola persona. Pero mientras tú estés, yo estaré». Mariana asintió, sintiendo una paz profunda. «Gracias por todo. No me des las gracias a mí. Tú fuiste quien eligió quedarse. Tú fuiste quien abrió la puerta a los rechazados. Tú fuiste quien perdonó cuando era más fácil odiar. El mérito es tuyo». El ángel comenzó a desvanecerse, pero su voz permaneció un momento más. «Recuerda siempre, la fe más grande no es creer en milagros, es ser el milagro que otros necesitan». Y se fue. Mariana bajó del techo y regresó al interior de la iglesia. Todos dormían en paz, su familia, no de sangre, pero más real que cualquier familia que hubiera conocido. Se acostó junto a sus hijos y cerró los ojos. Y supo, con una certeza que no necesitaba explicación, que había encontrado su hogar. No en las paredes de madera, no en el techo reparado, sino en el propósito de su vida, en el servicio a los demás, en el amor que había elegido dar incluso cuando le habían quitado todo. Esa noche, la luz dorada brilló más fuerte que nunca sobre la iglesia abandonada que ya no estaba abandonada. Y en los años que siguieron, muchos más vendrían a buscar refugio. Y Mariana, la viuda que una vez no tenía nada, les daría lo único que realmente importaba: un lugar donde pertenecer, una razón para seguir adelante, y la certeza de que nunca, nunca más estarían solos.